Muy buenas noches, amigos televidentes. Estamos en esta ocasión en un programa muy especial, aprovechando la visita a la provincia de El Oro del binomio presidencial de la lista 6 del Partido Social Cristiano, el economista Mauricio Pozo, quien estuvo en la capital de todos los orenses, y por supuesto ahora nos ha dispensado también el honor de su visita al canal de televisión de todos los pasajeños, con quien vamos a dialogar acerca de las propuestas de gobierno del binomio presidencial de la lista 6. Economista, muy buenas noches, bienvenido al set de Pasaje TV. Contamos con muy poco tiempo, de manera que vamos a hacerlo un poco rápido, porque la agenda suya es un tanto apretada. Cintia Viteri, candidata presidencial, hace pocos días subió a las redes sociales una de las propuestas del programa de gobierno. La crisis económica se debe en gran medida a la cantidad de aranceles y de tributos que el pueblo ecuatoriano debe de pagar en este gobierno. Bajar los impuestos y el costo de la energía eléctrica para las empresas privadas, a fin de que esto haga posible una subida de salarios, es una de las medidas económicas. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Totalmente de acuerdo? Muchas gracias por la invitación, esta oportunidad para poderme dirigir. Y muy contento de estar aquí en la provincia. Nos han recibido realmente con gran cariño y gran aprecio. Efectivamente, el programa de gobierno y el programa económico con Cintia está destinado a generar empleo, recuperar las plazas de trabajo que se perdieron y ofrecer nuevas plazas de trabajo. Estamos con una meta de 800,000 nuevos empleos en el periodo de gobierno, y para que logremos eso se requieren tomar algunas acciones. Una de las acciones tiene que ver con el costo de producción en el Ecuador, el costo de producción de las empresas pequeñas, medianas y grandes. ¿Qué es el costo de producción? Es lo que le cuesta producir. Y dentro de eso, ¿qué tenemos como costo? Los impuestos. Un ofrecimiento que se ha hecho es que nosotros, una vez posesionados, enviaremos una reforma tributaria única al Congreso, a la Asamblea Nacional, donde estaremos pidiendo el que se elimine el impuesto a la salida de divisas, que es un costo de producción, el anticipo del impuesto a la renta, que es un costo de producción, las salvaguardias de importación, que es un costo de producción, y entraremos adicionalmente en el impuesto a las tierras, el impuesto verde, que termina afectando a los más pobres que no tienen carros nuevos, y obviamente son vehículos que tienen más combustión, y además el impuesto que se acaba de aprobar, que es el impuesto a la plusvalía. Todo eso, una sola reforma, y no toparemos impuestos por el resto del periodo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos menores costos en las empresas medianas, grandes y pequeñas, y las empresas estén en capacidad, con ese espacio que le brindamos, de contratar gente, de contratar trabajadores. De igual manera, el otro costo que hemos hablado es el tema de la energía eléctrica. Familias pobres que consumen hasta 110 kilovatios hora mes en la sierra y 130 en la costa, estarán exentas del pago de la tarifa eléctrica. La tarifa será con un valor de 0, y de esta forma muchas de estas familias se sentirán aliviadas, porque inclusive muchas de ellas no tienen ingresos porque están desempleadas y por lo tanto ni siquiera pagan la tarifa eléctrica. Entonces esas son dos medidas, entre otras, tramitología y algunas otras que hemos diseñado para reducir el coste de producción y de esta manera generar el espacio para poder hacer aumentos salariales y que la gente pueda comprar. El gobierno nacional aduce que la carga tributaria ayuda al financiamiento de obras para beneficio de todos los ecuatorianos. No corremos el riesgo de que, a nivel de que bajan los impuestos, nos quedemos sin el presupuesto para la realización de estas obras, y más aún si hacemos todavía subsidios en el costo de la tarifa de energía eléctrica. El costo de la tarifa de energía eléctrica, en las proporciones que hemos anunciado, representa en el peor de los casos 250 millones de dólares. Esto, unido a los otros impuestos que se estarían eliminando, probablemente tengamos un impacto en ingresos de unos 2.500, 2.700 millones. El otro lado del presupuesto es el gasto. El Estado participa en una serie de actividades que no tiene por qué participar. Por decirle, el gasto de capital o gasto de inversión, que se llama, es delegado al sector privado de manera inmediata alrededor de unos 3.000 millones de dólares. Es decir, usted deja de gastar 3.000 millones, eso ahora lo va a hacer el sector privado, y con eso usted financia
estos anuncios que hemos hecho. Adicional a eso, hay que redefinir, por ejemplo, si el Ecuador va o no va a seguir refinando petróleo. Porque ahí tenemos un elefante blanco que se quería hacer, que es la refinería de Aromo, que es una barbaridad, una coyuntura absolutamente que no conviene, y si nosotros traspasamos esa obligación al sector privado, ahí podemos estarnos ahorrando alrededor de unos 2.500 millones de dólares adicionales. Entonces sí existe, pero hay necesidad de tener la decisión política, sí existe el espacio para poder sustentar estas propuestas que estamos haciendo, que son al final de beneficio para los sectores más pobres. Los subsidios, es importante que se conozca, no son ni buenos ni malos. Son malos cuando cubren a todos, cuando no están explícitos, no están presupuestados, cuando no están focalizados y cuando son eternos. Los subsidios tienen que ser temporales, tienen que estar focalizados, tienen que cubrir al segmento que deben cubrir. Si nosotros recuperamos el empleo y la gente empieza a salir de los sectores de pobreza, esa gente va a tener que empezar a salir del subsidio, por ejemplo, eléctrico. Por lo tanto, se convierte en un subsidio temporal. Y sobre esa base vamos a trabajar hacia adelante. Así que no hay que satanizar el tema de los subsidios. El gobierno nacional, a través de los candidatos oficiales también, se vienen dando ya algunas muestras de querer salir de la dolarización. La dolarización, de una o de otra manera, es la que ha mantenido en este tiempo de crisis la estabilidad del Estado. A su criterio, ¿es conveniente salir de la dolarización en estos momentos en que el petróleo prácticamente está en un promedio de $50? Es una barbaridad. Ese tema ni siquiera hay que conversar. Al contrario de lo que ha sostenido el gobierno a través de su candidato a las elecciones actuales, nosotros no solamente que vamos a defender la dolarización, sino que vamos a fortalecer a la dolarización a través de un programa económico creíble que genere confianza y por ello empleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Alimentar las fuentes de dólares que permiten sostener el régimen. ¿Cuáles son las fuentes de dólares? Exportaciones. ¿Cómo hago para fortalecer eso? Acuerdos de comercio con Estados Unidos, que es un socio importante. ¿Cómo más? Inversión extranjera. ¿Cómo hago para traer eso? Estabilidad tributaria, independencia de poderes, respeto a los tratados internacionales. ¿Qué más hago? Remesas, que es otra fuente de dólares. ¿Cómo atraigo dólares por remesas? Un ambiente tranquilo para que el ecuatoriano se sienta seguro de enviar su plata al Ecuador. Y la cuarta fuente es deuda, es decir, endeudamiento privado y público externo, pero eso tiene que ser contratado en condiciones adecuadas y no en las condiciones actuales. Así que nosotros tenemos como prioridad el defender y fortalecer la dolarización, y esto no es un tema que uno tenga que decir cuando las circunstancias lo permitan buscaremos una moneda nacional. No. Eso lo único que demuestra es una falta de convicción en la dolarización. Cuando uno cree algo lo tiene que defender hasta el final. Nosotros no dejamos aquí puertas abiertas ni ventanas entreabiertas. La inversión extranjera puede estar confiada y segura que se mantendrá esta situación tributaria y por supuesto también la dolarización dentro del país. La inversión extranjera, el inversionista en general se mueve en base a lo que observa y a los antecedentes de un gobierno. Nosotros no estamos novatos aquí, ya lo hicimos en el pasado, ya demostramos qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Yo ya sé lo que aguanta el papel y lo que no hay cómo hacer en la práctica, y un programa económico que tenga apoyo internacional, con los antecedentes que tenemos, con el antecedente legislativo de Cintia Viteri, el equipo cohesionado que hemos armado, yo no tengo la menor duda que vamos a tener la confianza necesaria para que ese programa nos permita financiar barato al país, obtener recursos baratos de afuera y atraer la inversión extranjera que tanto necesitamos. Las relaciones comerciales con gran parte del mundo a nivel de América, de Europa, últimamente han sido elogiadas y aplaudidas. Hace algunos años, en pleno boom petrolero, parecía improbable la firma de un tratado de libre comercio, de acuerdos bilaterales o multilaterales. Sin embargo, ahora, con muy buenos ojos, se ve cómo ya con la Unión Europea está en vigencia el acuerdo comercial.
Cintia Viteri ha manifestado que de llegar a la presidencia de la República, lo primero que haría es firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con Asia y con África. Plenamente de acuerdo. ¿Cuáles serían lo conveniente para nuestro país en la firma de estos tratados de libre comercio? El Ecuador es un país con una economía absolutamente abierta al mundo. Es la tercera economía más abierta de América Latina, el ecuatoriano. Y el Ecuador necesita del mercado internacional para poder crecer y desarrollarse. Por lo tanto, su principal cliente para el crecimiento es la comunidad internacional. Dicho esto, es inadmisible que ha pasado una década y en los últimos 10 minutos logran firmar un acuerdo con Europa. Inclusive a presión de los sectores que se iban a ver afectados, el sector agrícola de exportación, por ejemplo, no por convicción del gobierno, porque la fuerza de las circunstancias les obligó a buscar el acuerdo. Bueno, en este caso hemos dejado una década de no buscar un acuerdo con Estados Unidos, el principal socio comercial del Ecuador, el que provee la mayor cantidad de divisas por concepto de líneas de crédito, el que nos da mayor balance comercial, donde hay más de 2 millones de ecuatorianos, y encima de eso, el país que usamos la moneda de ellos, y no hemos suscrito un acuerdo. Obviamente, lo que ha sostenido Cintia está en lo correcto, en esa dirección vamos a caminar, buscar un acuerdo comercial con ellos, como buscar un acuerdo comercial con el Asia. Necesitamos un acuerdo comercial con la Alianza del Pacífico. El Ecuador es el único país de la región, de la cuenca del Pacífico, que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Es decir, será también esa una prioridad que estaremos trabajando desde el primer día. Ojalá podamos dar fechas y un cronograma para poder anticipar que esto se da. Y quiero hacerle un pequeño comentario. El gobierno se ha contradecido en todo. El gobierno siempre tildó de que estos tipos de acuerdos son lesivos al interés nacional, terminó firmando un acuerdo. Habló en contra de los bonos del mercado internacional, terminó emitiendo bonos y en peores condiciones. Habló más de los multilaterales, terminó pidiendo crédito a los multilaterales. Eso no es política económica, no hay sindéresis, no hay coherencia. Nosotros sí tenemos una línea clara por dónde nos vamos a dirigir y a dónde vamos a caminar. Y eso es lo que le va a dar credibilidad al inversionista de aquí y de afuera. Hemos hablado un poco de temas que tienen que ver con macroeconomía, con relaciones internacionales. Sin embargo, hablando ya al interior de nuestro país, el pueblo ecuatoriano día a día vive la crisis que oficialmente no es aceptada. Sin embargo, si recorremos las calles de nuestro país, vemos por doquier letreros: se alquila, se vende, en fin, eso evidencia una crisis en el pueblo. Pero a esta crisis, ¿cuál es la solución inmediata? ¿De qué manera de podernos nosotros decir al pueblo ecuatoriano: estamos en buen tiempo todavía de enmendar, de rectificar y de no sumirnos más en la crisis? ¿Cuáles son las medidas a corto plazo que necesita el pueblo para vivir de mejor manera? A ver, para que se entienda bien, la mayor preocupación de los ecuatorianos, yo diría casi la prioridad número 1, es el empleo. El trabajo. La gente que tiene trabajo está nerviosa porque dice: ¿cuándo me votan? Y la gente que no tiene empleo y no puede mantener a su familia está preocupadísima porque no sabe cuándo va a conseguir trabajo. Esa es la base fundamental. Al lado de eso está el costo de vivir en el Ecuador, que está alto, etcétera. Pero el tema económico es la gran preocupación. El sector público no entra un funcionario más. No hay un puesto para nadie. El único que es el que va a permitir salir de ese principal problema de los ecuatorianos es el sector privado. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos para que ese sector privado pueda ofrecer los trabajos y se confianza más que nada? Exactamente. El sector privado se mueve en base a lo que observa, a lo que ve. Si cree en algo, si ve que el norte está trazado, si ve que el gobierno sabe a dónde camina, si sabe que las reglas están claras, si sabe que va a haber acuerdos de comercio, si sabe que le van a bajar los impuestos, si sabe que va a haber financiamiento, lo que va a hacer ese sector privado es: yo ya sé que va a haber demanda, entonces yo ya puedo invertir. Entonces yo tengo una máquina de helados, me compro otra máquina de helados para abrir otro sitio de venta de helados. Y contrato la oferta de trabajo. Contrato a otra gente y ayudo a que el desempleo baje. Y así, por el estilo. El inversionista de afuera
el gobierno del Ecuador está haciendo lo correcto, yo voy a ponerme un negocio agroindustrial en el Ecuador o un hotel en la provincia de Manabí que es zona franca y tiene exoneración tributaria por el tema del terremoto de Ecuador. Viene y se pone el hotel y para eso tiene que contratar personal para el hotel. Pero para que haga eso necesita confiar en que el gobierno está haciendo lo correcto. Apoyar entonces con medidas alternativas a la inversión interna y externa como fuente generadora de trabajo, lo cual daría dinamismo a la economía y estabilidad también a los ecuatorianos. Exactamente, si no hay inversión es imposible generar empleo. Otro tema importante que preocupa especialmente a la juventud ecuatoriana es el hecho del escogitamiento de la profesión, de la carrera profesional a nivel superior. Últimamente el modelo educativo de nuestro país está dando claras muestras de querer orientar e inducir de acuerdo a ciertos criterios a los jóvenes a que estudien tal o cual cosa aunque no lo deseen. ¿Qué va a hacer el gobierno de Cynthia Viteri y Mauricio Pozo en caso de llegar con el voto popular al Palacio de Carondelet? Nosotros defendemos principios. Un principio para nosotros muy valioso es la libertad. Y la libertad significa, por ejemplo, la libertad que tiene un joven de estudiar lo que quiere estudiar. Y que el Estado no sea quien le va a determinar o le va a asignar qué profesión tiene que estudiar el joven graduado. Vamos a eliminar esa potestad del Estado que le da esa suerte de selección que debe ser privada, personal, a la persona, en este caso del joven. El financiamiento, el apoyo para las profesiones va a ser para todas las profesiones, no para solo las que el Estado considera que tiene que ser. Ahora los chicos quieren estudiar otras cosas y no hay financiamiento y no hay apoyo para eso. Tercero o cuarto, ahora hay una suerte de olvido para lo que son carreras técnicas. Hace no muchos años atrás habían los bachilleratos técnicos, habían bachilleres que salían con alguna especialidad en mecánica, en algún tipo de actividad. Y pasaban a ocupar los mandos medios. Y podían trabajar rápido y ayudar a su familia. Vamos a apoyar eso, así como estudios de tercer nivel, pero técnicos, no necesariamente estudios de 4 o 5 años de duración, que salgan con sus títulos para que puedan hacer sus trabajos y puedan ayudar a su familia. Entonces, vamos a dar en definitiva la libertad para que el Estado apoye todo lo que tenga que apoyar, pero sea la persona la que escoja lo que quiere estudiar, dónde quiere trabajar y evitar los problemas que se están viendo ahora, que inclusive es que un chico tiene que ir a estudiar en tal ciudad y el otro muchacho tiene que estudiar en tal ciudad, con todos los costos que significa el mantenimiento de los muchachos estudiando en distintas ciudades. En el gobierno del expresidente León Febres Cordero se dio un extraordinario impulso a la educación técnica como una de las medidas para profesionalizar al trabajador y de esta manera también que pueda ascender dentro de las empresas y obviamente ganar un poco más. ¿Se tomará esa experiencia del gobierno de León Febres Cordero también? Se tomará todas las experiencias que sean necesarias. Obviamente en el caso de ese gobierno eso ocurrió hace más de 30 años. Obviamente hay que adaptarse al nuevo mundo. Ahora está la tecnología, está la comunicación, está la conectividad. Los jóvenes están con otra forma de ver las cosas. Nosotros tenemos un capítulo aparte para el tema del emprendimiento, por ejemplo, de esos capitales semillas para que puedan emprender en nuevos proyectos, en nuevas actividades. Hay que adaptar a las nuevas condiciones y lo que está pasando en el mundo, lo que ocurre en la economía internacional. Ahora los jóvenes, por ejemplo, ya no quieren ser empleados. Así es. Quieren armar su propio negocio, empresario, pero necesitan alguien que les ayude al principio. Ese apoyo tiene que ser del Estado. Y nosotros tenemos diseñado un mecanismo, un fideicomiso que se llama, con aporte ni siquiera del Estado, promovido por el Estado, pero no es financiado por el Estado, financiado por organismos internacionales que tienen líneas para eso, y el sector privado, porque el sector privado le conviene que haya innovación, porque ellos pueden participar en la marca de esos procesos, entre otras formas de participación. Entonces, creo yo que el rol de lo que ha pasado hace algunos años con lo que está pasando en otros países y lo que ahora necesita el Ecuador es fundamental. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo la entrega de instrumentos digitales para que los chicos puedan
graduando. Una de las propuestas es entregar una tablet a habla de instrumentos digitales en general, obviamente, claro. Que eso, por cierto, para información, tiene un costo marginal de 20 millones, un poquito más al año. O sea, bueno, pregunte solo en qué se gastan, solo en las rondas sabatinas, a ver cuánto es lo que se gastan. Entonces, eso es un tema absolutamente financiable, pero más allá del instrumento, las facilidades, el internet gratuito que ya se ofrecen en varias ciudades del país, en zonas públicas, en Guayaquil, en Machara también, vamos a extenderlo a nivel nacional, zonas de emprendimiento en sectores rurales y urbanos, que también vamos a promover, vamos a generar también estos capitales semilla para que los proyectos se puedan desarrollar. Es decir, estamos trabajando para darle la importancia que merece a un sector tan vital, que no es el futuro del país, es el presente. Los jóvenes son el presente del Ecuador, no son el futuro. Otro de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es precisamente la falta de vivienda. Se acaba de aprobar por parte de la Asamblea Nacional la denominada Ley de Plusvalía, lo cual, a entender de muchos, incluso corredores de bienes raíces, se podría encarecer mucho la adquisición de viviendas para el sector más pobre de nuestro país. ¿Cuál es la alternativa? Nosotros vamos en el proyecto tributario inicial, vamos a botar al tarro la basura el proyecto, la ley de plusvalía. La ley de plusvalía lo que hace es enterrar la actividad hipotecaria en el Ecuador. ¿Quién va a vender o quién va a comprar en esas circunstancias? Además, recordemos algo, uno a los municipios del país a través de la ley del COTAD ya paga por mejoras. Si a usted le pasa una calle delante de su casa, ya está pagando. Aquí estaría pagando sobre un pago previo. No tiene sentido. Además, esto es una destrucción de la intención del progreso de la gente. El progreso de nuestros abuelos, el esfuerzo de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestro esfuerzo, y queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos en su momento. O sea, ese principio de destruir valor es impresentable en cualquier país, pasar de una tasa del 10 al 75% del excedente del precio. Además, hay un tema de fondo. ¿Quién le ha dicho al gobierno que la plata que maneja el gobierno en los municipios es plata distinta que la nuestra? Es nuestra plata. Si el gobierno hace obras, porque nosotros pagamos impuestos. Así que no es plata del gobierno, es nuestra plata. Se nos termina el tiempo y permítame que le interrumpa, pero se nos quedan muchos temas. Uno más, la centralización que ha absorbido a la administración pública. Antes teníamos centralizado en Quito, ahora tenemos centralizado por regiones, a tal punto que temas marítimos propios de la provincia de El Oro tienen que irse a tratar en Loja. ¿Qué hará en el gobierno Cynthia Viteri y Mauricio Pozo para tratar de rehacer esta situación? Fíjese, es tan poco operativo, tan poco eficiente el sistema. Usted tiene que viajar en un bus 3, 4, 5 horas para dejar un papelito y después de una semana regresar a que le pongan el sello en el papelito. Eso está fuera de lo que es lo que debería ser el mundo moderno. Nosotros vamos a utilizar la tecnología para poder descentralizar esos procesos, para que la mayoría de los trámites públicos se puedan hacer vía en línea, para que evitar inclusive costos para la gente. Transportarse cuesta. Vamos a dar todas las facilidades para reducir la tramitología de las gestiones públicas. Ahora las empresas, en algunas de ellas, tienen áreas dedicadas solamente a atender los pedidos del sector público. Ya les representa un costo en algunos casos casi igual a la energía eléctrica. Si no simplificamos eso y si no usamos la tecnología para eso, vamos a seguir hablando después de algún tiempo de lo mismo, del problema de la centralización y los costos que esto representa. Muy bien, se nos termina el tiempo. Nosotros queremos agradecer infinitamente al economista Mauricio Pozo. Sabemos que en estos días de campaña pues la agenda es un tanto apretada. Ojalá tengamos la oportunidad de profundizar un poco más las propuestas del plan de gobierno de su binomio. En todo caso, queremos desearles que haya sido bien recibido en nuestra provincia y ojalá podamos contar con usted en los próximos días de campaña también un momento más para poder ir dialogando este tipo de temas. Muchas gracias, muy complacido de estar aquí. Deseando, por cierto, un lindo año 2017 y agradeciendo mucho a la provincia que nos ha recibido realmente con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes, que nos han permitido también entrar en sus hogares. Este fue el diálogo con el economista Mauricio Pozo, candidato a la vicepresidencia en binomio con Cintia Viteri, candidatos del Partido Social Cristiano Lista 6. Muchísimas gracias.